En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la tierra. Concédenos, Señor, la gracia del Espíritu Santo que inspiró a los que escribieron la Santa Palabra, para poner por escrito aquello que serviría para la edificación de las generaciones futuras, como testimonio de tu amor y de tu gracia. Que al acercarnos hoy a esta palabra, bebamos de esa fuente inagotable de la esperanza y de la vida que tú quieres proporcionarnos a los que caminamos y peregrinamos en este mundo. Amén. De la profecía de Amós, capítulo 9, versículos del 11 al 15. Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa. Repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Oráculo de Yahvé, el que hace esto. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que el arador empalmará con el segador y el pisador de la uva con el sembrador. Destilarán vino los montes y todas las colinas se derretirán. Entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas, plantarán viñas y beberán su vino. Harán huertas y comerán sus frutos. Yo los plantaré en su suelo y no serán arrancados nunca más del suelo que yo les di, dice Yahvé Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Terminamos hoy la lectura que hemos comenzado esta semana de la profecía de Amós. Y termina después de haber denunciado los pecados del pueblo, de haberle enrostrado su ingratitud, de haberle anunciado castigos con unas palabras de esperanza. Y es que los profetas cumplen esta triple tarea cuando anuncian la palabra. Primero denuncian al pecado, denuncian la realidad de pecado que envuelve a la comunidad en general, a las personas en particular, y denuncian este pecado para provocar en ellos la toma de conciencia de la realidad de peligro en la que se encuentran. Porque todo el que practica la injusticia, todo el que comete el pecado, está en un peligro. Eso es el pecado para él quiere que no se anuncian desgracias por anunciar desgracias. Se prevé el futuro. Y por eso se dice, si continúan de esta manera, si continúan viviendo en la injusticia, pasará como el que siembra vientos, recoge tempestades. Esa es la primera función del profeta, denunciar el pecado del pueblo. Enrostrarle su injusticia para que tomando conciencia cambie. Se vuelva al compromiso. Pero no solo eso, el profeta, después de denunciar, invita al compromiso, al cambio de vida, a confrontar su realidad y renovar su vida. Y en tercer lugar, anuncia lo que Dios tiene para los que se convierten. El anuncio final del profeta no es la destrucción y la muerte, es el día del Señor. Y el día del Señor es día de bendición para los que permanecen fieles, para los que rectifican el camino,
Por eso esta palabra de hoy, tomada de la profecía de Amós en este capítulo 9, versículos del 11 al 15, es una palabra llena de esperanza. Dice el versículo 1. Aquel día levantaré la cabaña de David ruinosa. Repararé sus brechas y restauraré sus ruinas. La reconstruiré como en los días de antaño. Después de la destrucción, de la aniquilación del reino del norte con su capital Samaria, después de la deportación del pueblo de Israel que se ubicó en el norte, el profeta Amós entrevé un futuro de unidad nacional. El pueblo que fue dividido volverá a estar unido. El pueblo que le fue arrebatado a David volverá a sus manos. Se entrevé, por lo tanto, una restauración de la dinastía de David y del reinado de David sobre todo el pueblo, tanto Judá como Israel en el norte. Samaria y Jerusalén ya no estarán divididas. Repararé, dice, la cabaña de David. Así llama el profeta a la casa, a la dinastía de David, su cabaña, que ha sido destruida, que ha sido deteriorada. Y es que el Señor restaura familias, el Señor restaura casas. Aquí cuando se refiere a cabaña, se refiere a la casa, tu casa, mi casa, tu hogar, mi hogar. El Señor restaura aquello que ha entrado en destrucción, en ruina. Él restaura, repara, dice hoy. Por eso le digo al Señor, repara también mi cabaña, repara también mi casa, repara también mi hogar. Para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, oráculo de Yahvé, el que hace esto. De reparar pasa a poseer. Dos cosas son bien importantes. La casa como familia, la casa como pueblo, la posesión de la tierra como lugar de la bendición y también de la vida en libertad. El pueblo de Israel recobrará su vida y recobrará su libertad, es lo que está diciendo hoy aquí la palabra del Señor. Vida y libertad para poder realizarse. Eso es lo que Dios también tiene para ti, es lo que Dios tiene para mí. Restaura tu vida y restaura tu libertad. Te crea un escenario de vida y de realización. La doble promesa que hace hoy Dios por medio del profeta Amós al pueblo es la restauración de la vida y la restauración de la libertad. Poseerán la tierra de Edom, esa donde el Señor les había dicho que emanaría leche y miel, pero que por el pecado, por las injusticias, les había tocado perder. En el versículo 13 leemos, he aquí que vienen días, está hablando del futuro, está entreviendo lo que Dios va a hacer después de la ruina, después de la destrucción, después de la muerte, en que el arador empalmará con el segador y el pisador de la uva con el sembrador. Destilarán vino los montes y todas las colinas se derretirán. Dos símbolos de la fecundidad y de la prosperidad. La siembra de las cosechas de trigo y la siembra y la cosecha del vino, de la uva. Ellos tenían su fundamento agrícola, especialmente en estos dos productos, en el trigo y en la uva. El cultivo del trigo, dice, no habrá terminado todavía de sembrar el campo cuando ya vengan segando. Imagínense esa forma de hablar de frutos, de prosperidad. No habrán terminado de cosechar las uvas y de pisarlas para sacar el vino en el lagar cuando ya destilen el vino de las colinas. Prosperidad, vida, libertad y prosperidad son tres cosas
que ya la palabra de Dios anuncia para el pueblo, pero no solo para el pueblo de antaño, es para el pueblo de hoy, que somos tú y yo. El Señor nos está hablando hoy de restauración. El Señor hoy nos está hablando, por lo tanto, de vida, de libertad, de prosperidad. Eso es lo que el Señor tiene para ti, eso es lo que el Señor tiene para mí. De nuestra parte, lo que tenemos es que estar en actitud de obediencia al Señor para dejarnos guiar, para dejarnos conducir por Él. Dice el versículo 14, entonces haré volver a los deportados de mi pueblo Israel. Reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas, plantarán viñas y beberán su vino, harán huertas y comerán sus frutos. Es la prosperidad que el Señor anuncia, descrita aquí con estas figuras hermosísimas del plantar y del recoger. Se trata de que entonces plantemos. Hay que seguir sembrando. La invitación de la palabra es a seguir plantando, a seguir sembrando, porque en eso constituye la esperanza. La esperanza no es quedarse con los brazos cruzados. El Señor aquí está anunciando por medio del profeta un futuro, pero al mismo tiempo está mostrando una actitud. Lo que el Señor garantiza es que la siembra de la semilla tendrá éxito. Por lo tanto, lo que está animando aquí es a que tú y yo no dejemos de sembrar, a que tú y yo no dejemos de actuar de tal manera que lo que estemos haciendo hoy fructifique, porque Dios le va a dar. No sé cuál pueda ser tu situación en este momento, tú no sabes cuál es la mía, pero que nada de lo que estemos viviendo impida que tú y yo sigamos sembrando, porque el Señor promete que esa semilla que estamos haciendo, que ese trabajo que estamos realizando, va a ser fecundo. Si quieres cosechar abundantemente, pues sigue sembrando. Dios garantiza que va a dar la fecundidad, la prosperidad a nuestra siembra, pero es nuestra siembra, es tu grano, es mi grano, en el nombre del Señor, que vamos a seguir haciéndolo y vamos a seguir sembrando para que la prosperidad llegue a nuestra vida, a nuestros campos, para que abunden nuestras cosechas. Dice el versículo 15, el versículo final de este capítulo 9 y del libro. Yo los plantaré en su suelo y no serán arrancados nunca más del suelo que yo les di, dice Yahvé tu Dios. Yo los plantaré. Esa es una palabra que el Señor hoy dirige también a ti y me dirige a mí. Yo te plantaré significa yo te daré firme, te daré firmeza, como la que tienen los árboles. Te enraizaré y no serás arrancado nunca de ese suelo en el cual el Señor quiere que tú seas fecundo. Ese suelo en el que el Señor te quiere plantar puede ser el trabajo que estabas esperando, este trabajo en el que tú tienes, esa empresa que tú estás en este momento ejecutando, esos proyectos. El Señor dice, te le daré firmeza a eso y no serás arrancado de allí. Quiero creer a esa palabra de Dios hoy. Quiero abandonarme a esa palabra de Dios hoy que me dice que seré plantado y que seré edificado, porque es la palabra de Dios. ¿Que hemos cometido errores como el pueblo de Israel en el antaño, en el pasado? Claro que sí. ¿Que eso ha traído consecuencias para nuestra vida? Claro que sí. Pero hoy hay una palabra de esperanza que me anima a seguir sembrando, a seguir cosechando, a seguir reconstruyendo, porque el Señor garantiza mi siembra. El Señor confirma mi vida. Dios tiene para Dios para mí libertad, prosperidad. Así que mucho ánimo, hermanos. Mucho bendigo, Señor, hoy te doy gracias. Glorifico, mi Dios. Gracias por esta palabra que nos diriges. Y te pido, Señor, que confirmes en mí cada una de estas palabras y de estas promesas que has hecho. Amén.